Dios derrame grandes bendiciones sobre tu vida en este día. Hoy un nuevo episodio más de nuestro programa Más cerca de Dios. Y quiero compartir contigo una palabra, la cual sé que va a edificarte y que va a ayudarte a madurar y a crecer espiritualmente. Hoy vamos a hablar acerca de la murmuración como arma destructiva. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema porque creo que es importante que saquemos ese vicio de nuestro corazón y de nuestra alma, como lo es la murmuración y el chisme. Ahora, cuando hablamos de estas dos palabras que parecen realmente incomodar a muchas personas, vamos a ver a la luz de la Escritura lo que dice Dios acerca de esto. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, con calumnia o con falso testimonio, ha dicho el Señor. Ahora, Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel y confiable lo guarda todo, es decir, que mantiene todo oculto. Y Proverbios 20:19 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua, es decir, no te asocies con el chismoso que habla libremente o que es un adulador. Entonces vemos cómo la palabra nos da un lineamiento acerca de esto, de la murmuración y del chisme. Y hay tres cosas que dice la palabra que debemos tener en cuenta en este día. Número uno, Dios dice: no andes chismeando entre tu pueblo. Y ese es un mandamiento de Dios, como lo es: no matarás, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no mentirás, no robarás. El no andar chismeando en medio de tu casa, de tu familia, de las personas que te rodean, es un mandamiento de Dios. Y dice número dos: el que anda en chisme descubre el secreto, te conviertes en una persona imprudente e indecente. Y número tres dice: el que anda en chisme dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Número 3, el Señor dice que no debe existir mucha coinonía o relación con una persona suelta de lengua, con una persona que habla demasiado, que habla de todo el mundo, que dice las cosas y las debilidades de las demás personas. Eso no es de Dios, eso no es correcto, no está bien ante los ojos de Dios. Aunque tal vez ese tipo de personas dicen: es que yo no le guardo nada a nadie, es que yo no le tapo nada a nadie. Si nadie te ha pedido el concepto de otro, ¿por qué andas divulgando todo lo que son las debilidades de otras personas? Eso delante de los ojos de Dios no está bien, y debemos cerrar las puertas a aquellas personas que vienen a nuestro hogar a contaminar nuestra casa, a decir cosas de otras personas que realmente ni siquiera nos consta que sean ciertas. Ahora vamos a ver la historia en el libro de Números, que nos habla acerca de este tema de la murmuración. Ahora, vemos que la murmuración es una conversación en perjuicio de una persona que no está presente. Cuando murmuramos y chismeamos de una persona, significa que lo estamos haciendo a sus espaldas y que no tiene la menor idea de que hemos descubierto sus debilidades, sus secretos, y que delante de los ojos de Dios no es correcta esta actitud. Ahora, el número 12 nos habla la historia acerca de Moisés, Aarón y María. Y dice la palabra que María, ¿verdad? María se puso a murmurar con Aarón porque Moisés tomó la decisión de casarse con una mujer diferente al pueblo de Israel.
Y esta mujer no era del agrado ni de María ni de Aarón, así que ellos empezaron a murmurar y empezaron a quejarse y empezaron a planear cosas contra Moisés. Ahora, vemos algo muy importante y es que se presume que María fue la líder del ataque a la autoridad de Moisés, y muchas veces las personas vemos cómo las personas se levantan en las iglesias o en las familias cuando no están de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por su autoridad. Y vemos entonces que cuando no estamos de acuerdo con algunas de esas decisiones, murmuramos contra esas personas. Cuando no están de acuerdo con la visión o con la manera como hacen las cosas sus autoridades. Cuando creen que ellos, por tener dones espirituales, pueden asumir el cargo que Dios les entregó a sus autoridades. Es decir, es que yo soy quien debería asumir ese cargo. Yo soy quien debería estar en ese puesto. Yo soy quien debería estar en ese lugar porque yo sí tengo las capacidades, yo sí soy leal, yo sí soy fiel, yo sí lo puedo hacer mejor que fulano, fulano es esto, fulano es lo otro, y exponemos una serie de críticas y murmuramos y chismeamos y tratamos de hacer ver mal a otra persona para ocupar el lugar donde ni siquiera Dios nos ha puesto, y no nos ha puesto simplemente porque no estamos preparados para asumir tal vez esa responsabilidad o ese rol. No quieren esperar el momento para ser promovidos y buscan propiciar una fuente humana para lograrlo con la murmuración y el chisme. Y eso es lo que pasa en muchos lugares donde las personas hablan mal de otras para ganar puesto, para ganar posición, chismean, dicen mentiras, levantan falsos testimonios para poderse ganar un lugar que no les pertenece, un lugar que Dios no les ha dado. Pero sí quiero que sepan que cuando una persona se gana un lugar por medio de la murmuración, del chisme, de la contienda, de indisponer a otro con un superior o con una autoridad, te aseguro que así como subiste, así vas a bajar de allí, porque el Señor no permitirá que estés en ese lugar deshonrando, pisoteando y humillando y exponiendo las debilidades de tu prójimo. Y sabe, debemos tener mucho cuidado de esto, porque Dios es celoso de la integridad de sus hijos. Dios es celoso de la integridad de sus hijos. Y aunque esa persona de la cual estás hablando, de la cual estás murmurando, de la cual estás chismeando, tal vez tenga todos esos defectos que tú le ves, tal vez sea la persona que tú dices que es, pero el simple hecho de exponer su integridad, de desnudarlo delante de los demás, es desagradable ante los ojos de Dios. No está bien delante de los ojos de Dios, y puede que Dios te guarde de tener una reprensión de Dios, como vamos a ver que ocurre en esta historia. Ahora, número 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado y se había casado con esta mujer, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Ahora, la palabra dice que Dios oyó la murmuración y el conflicto que querían armar María y Aarón contra Moisés, que era la autoridad puesta por Dios en ese lugar para derramar a través de él su presencia y su Espíritu Santo. Ahora vemos entonces que Dios oye la murmuración, y sabe, tú puedes estar en el cuarto más oculto, puedes estar en, como dice uno por acá, en la cola del patio, o puedes estar en el rincón de tu casa, pero Dios oye cuando 2 o 3 o 4 personas están chismeando y están murmurando y están desnudando y exponiendo la integridad de su prójimo. Quiero que puedas entender esto, quiero que puedas lograr entender la gravedad que tiene de exponer y de desnudar la integridad de tu prójimo. Así tú tengas la razón de todo lo que estás diciendo. La palabra dice
dice que el amor sea sin fingimiento, que el amor cubre significa cubrir significa vestir, significa o arropar, significa no permitir exponer la desnudez de nadie. Y cuando una persona ama, y el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo, no lo expones, no lo desnudas, no lo expones al vituperio de las demás personas. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo María y Aarón, desnudando a Moisés y tratando de exponer sus razones. Y ellos tal vez tenían razón en lo que estaban diciendo, pero Dios no aprueba las razones cuando tú desnudas la integridad de tu prójimo. Ahora dice, número 12:1, ahora miremos esto, el pueblo se estanca durante el tiempo, ¿verdad? Que ocurrió todo esto. Ahora, podemos ver a través de la escritura que el lugar donde existe la murmuración y el chisme, solamente hay divisiones, contiendas, desacuerdos. Y Jesús dijo que una casa dividida no prosperaría. Ahora, quiero que puedas entender la visión de esto. Cuando leemos la historia en Números capítulo 12, nos damos cuenta que el pueblo se estanca cuando el Señor envía una lepra sobre María a causa de la murmuración que está haciendo en contra de Moisés. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que veas esto. Donde existe la murmuración y el chisme, hay divisiones, hay contiendas, hay desacuerdos. Y Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará ni permanecerá. Ahora, debes sacar la murmuración y el chisme de tu hogar. No puedes permitir que alguien llegue a tu casa a desnudar la integridad de tu prójimo, y debes dejar que esa lepra se vaya de tu casa, porque cuando alguien murmura, cuando alguien viene y se sienta en tu mesa, en tu sofá, en tu cama, en el patio de tu casa, en tu terraza, a desnudar la integridad de otro, no está dejando más que la lepra en tu hogar. Y la lepra significa enfermedad, significa estancamiento, significa división, significa que no prosperarás en las cosas que harás. Entonces, tanto el que escucha como el que difunda los rumores son culpables. Y usted no puede decir, ay, es que yo solo escucho, pero no abro mi boca ni opino. ¿Sabe? El solo hecho de oír te contamina de la misma lepra que lleva a la persona que desnuda la integridad de su prójimo delante de ti. Ahora, tal vez es un rumor. Ahora, un rumor puede acabar en última instancia destruyendo la reputación y el buen nombre de una persona. Y vea, tal vez las cosas que te dicen y te aseguran que son ciertas son simples rumores. Tal vez esas personas que llegan a tu casa, o cuando se termina el servicio en la iglesia, o se encuentran en una cafetería, en una heladería, y empiezan a desnudar a otro y dicen, es que yo sé que eso es verdad, yo sé que eso es así, son simples rumores. Y sabe, esos rumores pueden acabar, pueden destruir, pueden dañar el buen nombre, la reputación y la integridad de una persona. Tú no puedes repetir todo lo que escuchas, porque te llenarás de lepra, te llenarás de ese espíritu inmundo que operó en la vida de María luego de murmurar contra su autoridad, que fue a Moisés. Ahora, los sucesos que se cuentan generalmente, que no se han comprobado, solo son rumores, solo son suposiciones. Y la mayoría de cosas que hablamos de los demás son simples suposiciones. Y sabe, para uno saber que algo es cierto, uno tuvo que haberlo visto, o uno mismo tuvo que haberlo escuchado. Pero cuando alguien empieza a contar un rumor, y vea la internet, YouTube y todos esos canales
Y esas plataformas de medios masivos están llenas de rumores. Dicen cosas falsas, dicen injurias, dicen calumnias, dicen falsedades sobre pastores, sobre predicadores, sobre personas que tienen cargos y posiciones en nuestra nación. Y dicen cosas que son simples rumores u suposiciones y las hacen pasar por ciertas. Y lo peor es que las creemos porque no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para saber si lo que esas personas dicen es verdad o es mentira. Entonces, la murmuración suele tener ese tono negativo y destructivo. Además, esa persona de la cual están hablando no está presente y esto hace que no pueda testificar sobre la falsedad y la veracidad de las cosas que se están diciendo. Por eso, el hablar a espalda es chisme. El hablar a espaldas de tu prójimo es murmuración. Y cuando hacemos eso, no le estamos dando la oportunidad a esa persona de aclarar ese rumor, de decir es verdad, es mentira, todo lo que están diciendo. Y sabe, eso es desagradable ante los ojos de Dios. Ahora, si tú tienes una empresa y tienes esos empleados que en tu negocio viven generando controversias, discusiones, murmuran, les gusta el chisme, están estancando tu negocio y están permitiendo que esa lepra se quede allí en tu negocio. Yo te aconsejo que te deshagas de esas personas que tratan de destruir tu negocio a través del chisme, a través de la murmuración, a través de todo eso que hablan en medio de tu negocio, en medio de tu empresa. Ahora, ¿sabe? Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios por eso dice la palabra. Vamos a verlo. En Números 12, versículo 8 dice, cara a cara hablaré con Moisés y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y creo que esto es una palabra clave. ¿Por qué no tenemos temor de hablar mal de los demás? ¿Por qué no tenemos temor de hablar mal de los demás? El mismo Dios le dijo a María y a Aarón, les dijo, ¿por qué no tuvieron temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? Y creo que le falta mucho al corazón de las personas en esta generación el temor de Jehová, el temor de hablar mal de los demás, el temor de hablar, de decir cosas mentirosas, infamias, calumnias de tu prójimo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que cuando en la época del diluvio, cuando Noé ya bajaron las aguas y Noé salió, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando salieron del arca, ellos se establecieron en la tierra seca y dice que empezaron a sembrar y sembraron una gran viña y Noé ese día se pasó de vino, así que él se embriagó y dice que se quitó toda su ropa y se acostó en su cama. Y dice la palabra que entró su hijo menor. Y entonces este chico, ¿verdad? Llamado Can, expuso y vio a su padre desnudo y salió corriendo y vociferó ante sus hermanos, allá está mi padre desnudo, allí está mi padre desnudo, vi la desnudez de mi padre. Así que él empezó a hablar y a burlarse y a señalar la desnudez de su padre. Así que sus otros dos hermanos, Set y Jafet, dice la palabra que ellos tomaron una sábana y de espalda fueron y cubrieron la desnudez de su padre. Ahora, cuando ellos cubrieron la desnudez de su padre, lo hicieron a espaldas, es decir, ellos no expusieron
a su padre, no lo divulgaron, no murmuraron contra esa condición, aunque era una falta que él había cometido. Ellos no la sacaron a la luz porque amaban a su padre, porque amaban a su prójimo. Es igual lo que Dios quiere decirnos en estos momentos. Él quiere decirnos que debemos no desnudar, sino cubrir. Y eso significa que debemos ser personas que acolitan las cosas de los demás. Claro que no, pero si hay algo que tú tienes que decir de alguien, debes decírselo a esa misma persona. Si hay algo que tú escuchaste, algo que te parece que no sabes si es verdad o es mentira, porque en vez de ir a comentarlo a otra persona, no vas directamente a esa persona y le dices, ¿sabes qué? No quiero ofenderte con esta pregunta, pero en la calle se dice esto y esto de ti. ¿Es eso cierto? ¿Es mentira? Quiero que me lo aclares, porque no quiero tener ese sinsabor de cambiar mi percepción acerca de tu integridad y de tu buen nombre. ¿Puedes explicarme, por favor? Oh, este mundo sería diferente si tuviéramos la valentía de ir y confrontar y preguntarle a la persona correcta lo que está pasando y si es verdad o es mentira. Pero todo lo contrario, lo que hacemos es murmurar, desnudar y dañar la integridad de las personas frente a otros, y Dios le desagrada eso. Ahora, mire lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y vemos entonces que la consecuencia del pecado de María fue la lepra. Y María fue la que inició todo esto, todo ese complot de murmurar y de chismear en contra de Moisés. Y dice la palabra que María estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces ellos vieron que la murmuración y el chisme era pecado delante de Dios. Es un pecado delante de Dios exponer la integridad de otra persona. Ahora dice, porque locamente hemos actuado, y él reconoció que fueron imprudentes, porque la persona que chismea y la persona que murmura es una persona imprudente, es una persona boquisuelta, es una persona que no retiene nada, no tiene el dominio propio para retener y guardar aquellas cosas que ni siquiera sabe si son ciertas o no. Entonces dice: no quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Así que la lepra produjo un estancamiento. El pueblo no pudo seguir avanzando en medio de su travesía por el desierto a causa del pecado de murmuración y de chisme de María. Y aquí hay un principio importante que quiero terminar este mensaje con él, y es que cuando murmuramos y chismeamos acerca de otra persona, la Biblia dice que nos llenamos de la lepra. La Biblia dice que somos imprudentes. La Biblia dice que no somos confiables y que no tenemos un espíritu fiable delante de Dios. Y quiero que sepas que cuando esa lepra viene a nosotros, nos trae estancamiento, nos trae precisamente el alejamiento de las personas que amamos. Y cuando entonces vemos que las personas se alejan de nosotros, ya no quieren compartir con nosotros, ya no tienen esos tiempos de pronto de estar juntos compartiendo, y nos preguntamos: ¿pero qué les he hecho? ¿Por qué no quieren compartir conmigo? Porque tienes lepra, porque nadie quiere escuchar tus cuentos, tus chismes, nadie quiere saber lo que hablas acerca de otros, y ya fastidias, te conviertes en una persona
fastidiosa, te conviertes en una persona que todos quieren tener apartada simplemente para no escuchar las necesidades que salen de tu boca. Eso pasó en la vida de María. Ella fue desechada y dice que el pueblo quedó estancado, así que hay estancamiento, puertas se cierran, hay realmente un retroceso en la vida de esa persona. Cada vez va retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo más en vez de avanzar, de madurar, de crecer, de ser una persona confiable en el Señor. Se convierte en una persona con la cual nadie quiere tener amistad ni relación, porque hemos entendido que cuando exponemos la desnudez de nuestro prójimo, sus debilidades, sus pecados, sus defectos, no estamos contribuyendo en nada. Todo lo contrario, desagradamos a Dios y dañamos la reputación y el buen nombre de nuestro prójimo. Por lo tanto, es pecado y por lo tanto Dios está desagradado con esa persona que tiene esa mala actitud en su vida. Hoy tú puedes orar y pedirle a Dios que quite esa mala actitud de ti. Decirle: Señor, yo no quiero ser más una persona murmuradora, no quiero ser una persona más chismosa, no quiero, Señor, verle la vida a los demás nunca más, no quiero pararme en la ventana a ver qué pasa, ni qué es lo que está ocurriendo en la calle, no quiero saber lo que ocurre en la intimidad de mis vecinos, no quiero saber lo que ocurre. Y sabe, hay personas que se alimentan de eso y aceptan que toda la gente del pueblo y del barrio llega a su casa a contarle todos los chismes, y son el call center del barrio de los chismes, y allí es el centro de acopio de todo el chisme del pueblo. Y sabe, eso es desagradable ante los ojos de Dios, y no sabes cuánta lepra está destruyendo tu vida porque permites el chisme en tu casa, en tu negocio, en tu familia. Hoy, con esta enseñanza, quiero dejarte y decirte: aún puedes cambiar. Aún puedes hacer un par en el camino y decir: me comprometo delante de Dios a no exponer nunca más la desnudez de mis hermanos, de mi prójimo. Nunca más hablaré de esas personas. Nunca más pondré palabras en mi boca que no me han dicho. Nunca más diré cosas que no he visto y que no he escuchado. Nunca más trataré de hacer ver o quedar mal a otra persona. Me comprometo con Dios, y Dios, pon tu temor en mi corazón para que yo no abra mi boca a hablar mal de nadie. Eso es lo que Dios anhela y desea que puedas aprender en este día a través de esta enseñanza. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido en el nombre poderoso de Jesús que ayudes a cada persona que hoy, Señor, Padre, está atrapada en ese vicio de la murmuración, del chisme, de la contienda. Oro para que ahora mismo el poder del Espíritu Santo se manifieste y tú te glorifiques de una manera sobrenatural en esas personas. Te pido que les ayudes y que saques de ellos la murmuración, el chisme y la contienda. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Creo que ha sido una palabra que te ayudará a crecer y a madurar espiritualmente, y nos vemos en nuestro próximo programa.